Buenas noches, bienvenidos a este encuentro sincrónico del día de hoy. Vamos a dar inicio. Por favor, me confirman si me están visualizando y escuchando de forma adecuada. Buenas noches, doctora, sí, señora. Bueno, ¿no se escucha? Yo a usted sí la escucho, doctora. Juliet, por favor, revisa tu micrófono porque al parecer eres tú la que tienes inconvenientes con ello. ¿Los demás me escuchan bien? Buenas noches, profe. Sí, se la escucha perfecto. Ok, vale. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro encuentro sincrónico del día de hoy. Recordemos que vamos a hablar de las directrices para el examen preparatorio. Igual, estas directrices van a ser aplicadas no solamente para el examen preparatorio, sino también para el examen real y el examen nivelatorio en caso de que se requiera. Las directrices están enfocadas en varios como criterios que se han establecido desde el reglamento IRCA hasta aquellos que vienen precedidos por la empresa certificadora, que es quien les emite a ustedes el certificado como auditor interno. Entonces voy a dar inicio. Por favor, me confirman cuando estén visualizando mi pantalla, ya que lo voy a hacer de manera completa, pues lo que me impide visualizarlos a ustedes de forma directa. ¿Ya pueden visualizar mi pantalla? Sí, señora. Sí, doctora. Entonces vamos a hablar de esas directrices del examen de auditor interno. ¿Qué objetivo nos vamos a trazar el día de hoy? Vamos a emitir toda esa información que es requerida para el buen diligenciamiento del examen, ya sea preparatorio, real o nivelatorio. ¿Esto qué quiere decir? Como lo vamos a hacer en una plataforma, es importante que tengamos claro cómo debemos contestar. En algunos casos vamos a tener espacios muy puntuales para llenarlos y estos indican que hay que tener algunas recomendaciones explícitas para evitar que de pronto, aunque tenga la respuesta bien, automáticamente la plataforma me la corrija como mal o me la coloque como mal. Aplicar cada una de las recomendaciones emitidas del reglamento IRCA. Podemos apagar micrófonos. Hay una persona que tiene el micrófono encendido y nos está generando interrupción. ¿Qué es el reglamento IRCA? El reglamento IRCA es aquella entidad, ¿sí?, que genera la regulación de los auditores, específicamente auditores internos y externos para los sistemas de gestión. El reglamento IRCA se ha establecido dentro de la universidad con el fin de establecer la rúbrica de calificación basada en los criterios que el IRCA ha determinado para poder certificar a los auditores, en este caso, auditores internos. De acuerdo a sus siglas en inglés, este es el Registro Internacional de Auditores Certificados. Ellos generan, o mejor dicho, nosotros como entidad tenemos la obligación de hacerle los reportes ante el IRCA para que ellos puedan registrar a nivel internacional a estos auditores como tal. Es importante tener claro que el registro va más hacia los auditores externos, auditores líderes, auditores que realizan certificaciones. Los auditores internos o auditores de primera, segunda parte, pues realmente no requieren realizar directamente este registro. Sin embargo, el IRCA sí establece unos criterios para poder emitir dicho certificado. ¿Qué exige el reglamento? Que el auditor tome un curso como mínimo de 24 horas sobre la norma, específicamente la 19011, y que presente el examen, ¿sí?, de competencia laboral. Este de competencia laboral realmente no es un requisito de carácter obligatorio. Lo ideal es que podamos hacer el curso mínimo de 24 horas de la norma en cuestión, para este caso ISO 22000, que realicemos la interpretación de la norma ISO 22000, ¿sí?, más un curso de 24 horas que incluye
todas las directrices de la 19011. Por eso ustedes ven que en nuestro diplomado el módulo 9 es aparte, es un módulo realmente de auditoría, donde ustedes tienen una serie de información que requieren, se emiten una clase con el fin de que se pueda gestionar estas técnicas de auditoría basada en la norma 19011. El reglamento IRCA para la universidad, así lo llamamos, reglamento IRCA, incluye todos los reglamentos, o mejor dicho, incluye todos los criterios para poder calificar los exámenes, ya sea preparatorio, nivelatorio o real. ¿Por qué tenemos 3 tipos de examen? El primero, como su nombre lo indica, es para que los estudiantes sepan administrar el tiempo, sepan cómo contestar, conozcan los tipos de preguntas que se manejan, cómo es la estructura del examen y poder así llevar un examen eficaz en el real. Es decir, nos vamos a preparar para hacer el examen real. El examen preparatorio no tiene una validez frente al certificado de auditor. El examen preparatorio simplemente es para eso, para prepararnos. Obviamente sí se les da una retroalimentación a nivel específico en qué fallamos, qué debemos mejorar, en qué nos fue como bien, etcétera. El examen preparatorio, después que lo presentemos, también tenemos una retroalimentación a través de un encuentro sincrónico, pero esta retroalimentación es a nivel general. No lo podemos hacer por cada estudiante, sino que lo hacemos a nivel general porque el tiempo no, digamos, el tiempo sugerido no es tan amplio para hacerlo de forma específica por cada estudiante. El examen real es el primer examen que tiene validez hacia una nota que se debe obtener para poder adquirir el certificado de auditor interno ISO 22000. Luego sigue el examen nivelatorio. En caso de que no alcancemos a obtener el mínimo puntaje en el examen real, la universidad les otorga una segunda oportunidad para poder alcanzar ese puntaje mínimo. En caso tal de que tampoco en el nivelatorio alcancemos el puntaje mínimo, pues ya tendríamos que entrar a hacer unos pagos para volver a presentar nuevamente otro examen. Pero lo que acobija ahorita el diplomado son estos 3, el preparatorio, el real y el nivelatorio. Para cada uno de ellos vamos a tener disponible 2 horas. ¿Sí? 2 horas para presentar el examen. Estas 2 horas deben ser de forma continua. Durante la presentación del examen se pueden consultar las normas, en este caso la ISO 22000, la ISO 19011. Para obtener el certificado, ya sea a través del examen real o a través del examen nivelatorio, debemos alcanzar como mínimo 70 puntos de 100. Es importante mencionar que el examen se habilita desde el día viernes por la tarde y se cierra el día domingo a medianoche. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener disponible el examen, cualquiera de los 3, para poderlo presentar en cualquier momento, de acuerdo a la disponibilidad de ustedes. Si es necesario que tengamos claro que una vez le demos clic a iniciar el examen, tenemos que completarlo. Tenemos que culminar las 2 horas. ¿Por qué? Porque no es válido que yo el viernes voy a hacer un ratico, voy a sentarme media hora y adelanto media hora, cierro y el sábado vuelvo y entro y el domingo quiero ya terminarlo. No se puede. En el momento en que le demos clic, ya el examen comienza a correr el tiempo y por lo tanto si usted a la media hora se sale, lo que alcanzó a contestar, esa sería su nota. ¿Sí? Entonces es importante que tengamos claro que desde el mismo momento que demos clic vamos a tener que complementar el examen. Otro de los temas importantes cuando vayamos a presentar el examen es la accesibilidad a Internet.
Entonces, Internet es muy importante, la página posiblemente a veces es pesada, porque no solamente ustedes están presentando el examen, existen otras cortes dentro de la plataforma de la universidad que pueden estar haciendo otras actividades y es importante que tengan buen acceso a Internet. Si por Y motivo o por cualquier circunstancia se nos presenta alguna interrupción con el Internet o algún tipo de situación, ya sea personal o laboral, que nos impiden presentar el examen en ese tiempo de habilitación, nos debemos comunicar de forma inmediata, pues, a su tutora, ¿sí? Para que les brinden a ella la información pertinente del por qué no pudieron realizar el examen para que ella valide con el proceso académico y determinen si se puede habilitar nuevamente el examen o no. Es importante que demos todas las evidencias, no hay luz, bueno, el internet no funciona, etcétera, pero es importante que lo notifiquemos de forma inmediata. ¿Cómo está estructurado el examen? Los tres. Los tres van a tener la misma estructura. Son 4 partes o 4 sesiones en las cuales está dividido el examen. La primera parte son preguntas de selección múltiple con única respuesta. Son preguntas conceptuales, cognitivas, es decir, hacen una pregunta de la norma, de las temáticas vistas en cada módulo y ahí tenemos posiblemente 4 opciones de respuesta. Vamos a escoger una de ellas. Cada pregunta tiene un valor o un puntaje de 15. Son 15 preguntas, 15 puntos de 100 que voy a obtener en esta primera parte. Esa corrección se hace de manera automática por la plataforma. Ya ella está parametrizada para realmente calificar cada una de esas preguntas. En la parte 2 se presentan 5 preguntas aplicativas. Estas van directamente relacionadas con no conformidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nos van a presentar un caso, la redacción de un caso, y nosotros vamos a tener que decir si existe o no una no conformidad en esa redacción. En caso de que digamos que sí, cuál sería la norma que se incumple y cuál sería el numeral y si es aplicable el inciso o el literal que se incumple. Cada pregunta tiene una calificación de 5 puntos para un total de 25. Esto también se hace con corrección automática. La tercera parte se presenta un solo caso de planeación de auditoría, donde el estudiante tiene que diligenciar la lista de chequeo basado en lo que dice el caso de planeación. En ese caso de planeación posiblemente vamos a tener información sobre el nombre de la empresa o el proceso que se requiere auditar o el cargo que vamos a auditar. Entonces es importante tener en cuenta ahí la información que nos están suministrando. ¿A quién debo hacerle la lista de chequeo? ¿A toda la empresa? ¿A un proceso que me están mencionando o a un cargo que me están mencionando? ¿Por qué es importante tener claro esto? Porque no todos los numerales le aplican a todos los procesos ni a todos los cargos. Entonces, aquí en la lista de chequeo yo debo identificar de forma puntual la cantidad de numerales que solicita el caso para describirlos en esa lista de chequeo. Esta pregunta aporta 30 puntos de los 100 y esta sí es una corrección a mano. Lo hace el docente porque aquí tenemos que revisar cuántos numerales identificaron, si esos numerales le aplican al cargo, al proceso o a la empresa, cómo redactaron las preguntas de acuerdo al requisito establecido por el numeral. Bueno, aquí hay que revisar muchas cosas y por eso se hace la corrección de forma manual. La cuarta parte del examen se presentan 3 situaciones o casos de auditoría donde se debe hacer el reporte de la no conformidad. En este caso debemos redactar la no conformidad, ¿sí? Ahí lo vamos a hacer escribiendo de forma puntual la redacción de la no conformidad. Importante aquí, tengamos claro que la no conformidad incluye 3 elementos fundamentales,
que deben estar presentes. Situación detectada, evidencia objetiva, requisito incumplido. Esta también se hace a mano la corrección porque el docente tiene que verificar que la redacción tenga los 3 elementos presentes. Cada uno de los casos o situaciones tiene un valor de 10 puntos para un total de 30. Si sumamos cada una de las sesiones, vamos a obtener 100 puntos. Mínimo necesitamos 70 para poder obtener el certificado de auditor interno. Voy a darles ejemplos de cada una de las sesiones. Entonces, vamos a iniciar con la primera. En la primera nos van a presentar una pregunta de este tipo. Los registros de seguimiento de una empresa de alimentos usados en la etapa de congelación son diligenciados a lápiz, con tachones y correcciones que no permiten identificar claramente la información consignada. Selección múltiple de única respuesta. Entonces vamos a mirar de todas estas opciones cuál le apunta a generar de pronto un incumplimiento, de pronto a qué numeral de la norma hace referencia este tema que me están mencionando acá. Si vemos, aquí la respuesta sería ISO 22000-2018, numeral 7531, que es donde me habla de control de información documentada, ¿sí? De este tipo van a salir las preguntas y vamos a tener que seleccionar la respuesta correcta. Recuerden que cada una de estas preguntas vale un punto y son 15 preguntas en esta primera sesión. En la segunda vamos a presentar todo lo que tiene que ver con los casos, es decir, vamos a tener un caso, la redacción de un caso, con el fin de que nosotros como estudiantes identifiquemos si existe o no una no conformidad. Aquí es importante que en el primer espacio les va a aparecer así. Aquí les va a aparecer primero el caso y luego les va a decir, ¿es una no conformidad? Ustedes tienen que decir si sí o si no. ¿Qué norma se incumple con esta no conformidad? Aquí siempre, y ya les doy esta respuesta, siempre y en todos los exámenes va a ser ISO 22000-2018. Siempre. En caso de que exista una no conformidad, porque todos los casos están relacionados directamente con la norma ISO 22000. Y acá el numeral, ¿sí? El numeral que se incumple. ¿Qué vamos a tener en cuenta aquí a la hora de diligenciar esta información? Primero, si es una no conformidad, vamos a colocar la palabra sí, así como está, ojalá en mayúscula. Si lo colocan en minúscula no pasa nada, pero lo importante, ojalá sea en mayúscula, sin espacios, sin puntos, sin comas, nada. No voy a iniciar y voy a dar espacio y luego coloco la letra S, no. Me paro con el cursor, coloco la letra S sin espacios y sin nada. Lo mismo con la norma ISO 22000, tal como la están mirando en la pantalla. Así la deben escribir. Todo unido, sin espacio, ISO 22000 2.2018. Así, no colocan guión, no coloquen punto y coma, sino tal como lo estamos visualizando en este momento para que la plataforma lo tome como correcto. Y en el último, el numeral, lo mismo, sin espacio, pero aquí sí vamos a colocar puntos. Punto 8, punto 1, punto 3, punto 4, por ejemplo, si son 4 niveles, de acuerdo a el numeral que se incumpla. Aquí les voy a dar otro tips. Cuando lean su caso y lean así en la nota que dice, recuerde que para tener una puntuación válida debe escribir el numeral tal cual, por ejemplo, aquí cuando les den esta nota, el ejemplo les está dando una indicación de cuántos niveles incluye la respuesta, ¿sí? Si lo ven que es 8.1, quiere decir que son 2 niveles del numeral, que puede ser 7.5, 8.2, pero son solo 2 niveles. Si ustedes ven en el ejemplo que es 8.1.c, digamos que es inciso C, entonces dice que son 2 niveles y que la respuesta incluye un literal. Entonces aquí le da como una indicación, una luz de hacia dónde están los niveles y si incluye o no un literal
la respuesta. Eso para que lo tengan en cuenta. ¿Cómo sería el ejemplo? Mire, así les aparece en la plataforma. Dice, es una sección programada de manera electrónica que requiere digitar de manera correcta la respuesta a la situación presentada. Vamos a digitar. Aquí todo va a ser las respuestas digitadas, a excepto de la primera parte que es simplemente seleccionar. Entonces aquí dice, el ejemplo, el caso, dice, durante el proceso de almacenaje de productos de mar, tales como pescados, calamar, ostras, etcétera, de la empresa Macemar, el auditor detectó que uno de los asistentes de bodega no conocía los peligros relacionados con la inocuidad de los alimentos que estaba manipulando. Al ver la situación, el auditor solicita los registros de formación y entrenamiento del trabajador y el jefe de talento humano mostró los registros de capacitación de rotación del producto, higiene de manipulación de los alimentos, higiene del manipulador, identificación de peligros, PCC identificados en las empresas realizadas durante el último semestre. Ante ello, el auditor pregunta por el mecanismo que está utilizando la organización para evaluar la eficacia de las actividades de desarrollo de competencia. El jefe de talento humano indica que no se han establecido estos criterios. ¿De cómo debemos escribir? ¿Existe una no conformidad? Sí, aquí está. ¿Cuál es la norma que aplica? ISO 22000, 2.2018. ¿Cuál sería el numeral incumplido? El numeral que se utilizaría para el incumplimiento 7.2.d. ¿Sí? Aquí ya va con literal. ¿Qué quiere decir? Que aquí en el ejemplo, aunque no está para el mío, aquí en el ejemplo debe estar así. 7, de pronto puede ser 8.2, inciso D, o inciso C, o inciso E. Ya les está dando como la luz hacia dónde va la respuesta de los niveles del numeral y si incluye o no literales. En la tercera parte de los exámenes, recuerden que aquí vamos a hacer una planeación de auditoría y cuando vimos técnica de auditoría yo les hice ahí la connotación. Les indiqué que solo la planificación no incluye la ejecución. Solamente voy a planificar como auditor la auditoría que quiero realizar a esa posible empresa, a ese posible proceso o a ese posible cargo que me mencione el enunciado. Sí, entonces va a ser un ejercicio de planeación que nos va a permitir demostrar que el auditor valida bien el riesgo de preguntar a los entrevistados sobre la información que no puede conocer. Por otra parte, no se puede diligenciar los campos que no tengan evidencia objetiva. Por ejemplo, la pregunta en las cuales se solicita la planeación de una auditoría no es posible asumir resultados o anticiparse a no conformidades. ¿Por qué? El reglamento IRCA es muy claro para esta sesión y es que indica que si usted identificó bien los numerales, redactó bien las preguntas, pero de una vez generó no conformidades en este punto, pues su calificación sería de 0, porque está indicando que el auditor, en este caso el estudiante, no tiene claridad y no logra diferenciar cuándo es una planeación de auditoría y cuándo es una ejecución. En este caso estamos pidiendo solo la planificación. Por lo tanto, solo vamos a llenar el nombre de la empresa, el criterio de auditoría, que en este caso siempre también sí o sí va a ser ISO 22000, el nombre del auditor, que viene siendo el nombre del estudiante, y la fecha en la que está presentando el examen. Son los datos básicos en primera instancia. Luego, vamos a diligenciar el numeral y basados en ese numeral, de acuerdo a el requisito que solicite, vamos a redactar la pregunta. Esa es la planificación de la auditoría. Tal como se los estoy mostrando acá, así les va a aparecer en el examen. Les va a indicar qué deben diligenciar. Entonces, se lo sombrean en color amarillo para que ustedes tengan claro que lo que está en color amarillo es lo que ustedes deben escribir o redactar en el espacio que tienen determinado para ello. ¿Cómo quedaría más o menos? Entonces queda, usted debe entrevistar, así genera la pregunta, usted debe entrevistar la siguiente semana como parte de la auditoría interna integral en la empresa Conserva SAS al operario de montacargas de una empresa de manufactura localizada en la ciudad de Pereira, que lleva a cabo la producción de galletas. Este producto va empacado en cajas de cartón que son apiladas en estiva de 8 cajas para ser enviadas por camión a todo el país. Ya me está indicando qué tipo de empresa es.
Ya me dice que es Conservas SAS, que producen galletas, que voy a auditar al señor operario de montacargas. A él le voy a hacer las preguntas. Con él es que yo voy a hacer la entrevista durante la auditoría. Y me dice que como él es un operario de montacargas, allá todo lo que el producto está empacado en cajas de cartón y que son apiladas en estivas de 8 cajas. ¿Sí? Ya tengo la información, ya con eso puedo colocar el nombre de la empresa, el criterio que es la ISO 22000, el nombre del auditor que es el del estudiante y la fecha. Son los 4 ítems, los primeros que debo diligenciar o redactar en este caso. Luego voy a redactar numeral y pregunta aplicable a ese señor montacargas. A veces puede ser un cargo, pero también puede ser un proceso. Te voy a identificar qué numerales son los que le aplican a ese señor de montacargas. Yo a él no le voy a ir a preguntar cómo se hizo el establecimiento de la política, el 521, no, porque él no va a estar presente en cómo se hizo ese establecimiento de la política, pero sí le puedo preguntar el 522, que es la comunicación de la política, cómo le comunicaron a él la política, cómo él contribuye desde su trabajo con el cumplimiento de la política, dónde puedo encontrar evidencias de comunicación de la política. Eso sí me lo puede responder un operario de montacarga. Entonces aquí, para tener en cuenta, miren que el requisito no sería el 5.2, porque el 5.2 simplemente dice el título en la norma, establecimiento de la política de inocuidad. Luego dice 5.2.1 y ahí sí establece todos los requisitos que se requieren para establecer la política. Dice inciso A, B, C, D, E, F. Luego si viene 522, que es el tema de comunicación de la política. Es allí donde nosotros sí podemos preguntarle a este tipo de operarios o de cargos el tema de la comunicación, pero no el establecimiento. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Si miramos el 5.3, dice cuáles son sus funciones. En el 5.3, recuerden que la norma habla de roles, responsabilidades y autoridades. Y en principio, el numeral habla de que la alta dirección debe establecer toda esa información en cuanto a roles, funciones, responsabilidades y autoridades de cada cargo en la organización. Pero también es necesario que éstas sean comunicadas a los trabajadores y entendidas por los trabajadores, estas funciones y estas responsabilidades y estas autoridades. Entonces, siempre tengo que ir al numeral puntual, porque si el auditado me dice, es que yo el 7.3 sí lo cumplo, lo que no estoy cumpliendo posiblemente, no sé, el 7.3.1 o el 7.3.2, tengo que entrar a revisar cuál de los numerales del 7.3 o del 5.2 o el del 4 son aplicables al cargo. No lo puedo dejar a nivel general. Tengo que ser muy específica. Ahora bien, una vez identificados los requisitos o sé cuáles son los requisitos, cuando hablo de requisitos son los numerales de la norma, de acuerdo a lo que me pide el numeral que identifiqué, tengo que establecer la pregunta. La pregunta sí o sí debe ir directamente relacionada con el requisito. Si el requisito me está hablando del establecimiento de la política, pues yo tengo que preguntar cómo se estableció, cómo se desarrolló, quiénes participaron, etcétera, en la redacción de la política como tal. Es a lo que uno siempre hace referencia de acuerdo al numeral. Observaciones, no conformidades no se deben diligenciar. La parte 4, que ya es la sesión de los casos, ¿cierto? Entonces, en esta sesión no es posible colocar dos numerales de una o de varias normas para redactar una no conformidad. Entonces, no voy a, incumple con ISO 22000, pero también incumple con el reglamento, el decreto, la legislación. No, voy muy puntual a qué es lo que está incumpliendo la empresa. Recuerden también acá, perdón, que cuando vimos técnicas de auditoría, yo no puedo redactar más de una no conformidad del mismo requisito.
Es decir, el mismo requisito no lo puedo estar incumpliendo varias veces. Tengo evidencia objetiva, de pronto, más de una evidencia objetiva que me otorgan el describir la no conformidad. Esa es mi evidencia objetiva para decir, tengo esta, evidencié esto en tal parte, evidencié esto, y van enfocadas a una misma no conformidad frente a un mismo numeral. No puedo tampoco redactar en una misma no conformidad incumpliendo 2 o 3 numerales, que incumple con el numeral 5.3, pero también incumple con el 7.2, pero también incumple con el 8.4 y hacen una sola no conformidad. No. Si usted considera que incumple con el 8.4, con el 5.3, con el 7.2, redacte una no conformidad para cada uno de ellos. Importante aquí, dentro del caso está la situación detectada, la evidencia objetiva, y lo único que nos hace falta buscar es el requisito incumplido, ¿sí? Entonces, miren que no nos podemos colocar a suponer que es que yo consideré que eso en la vida real se debe hacer así. Recuerden que aquí estamos basándonos en una redacción de un caso y por lo tanto de allí debo extraer la información que está escrita en él, ¿sí? Por otra parte, para el seguimiento se hace imposible llevar a cabo trazabilidad efectiva de solución. Finalmente es un formato de no conformidad, solo puede redactarse no conformidades. Para este caso solo vamos a redactar no conformidades. No podemos dar soluciones, acciones correctivas, acciones preventivas, quién lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, dónde lo va a hacer. No, simplemente voy a redactar la no conformidad si yo considero que en ese caso o en esa situación existe una no conformidad. ¿Cómo sería? Entonces dice, en el siguiente recuadro de texto, ustedes van a tener un espacio, los datos claves a diligenciar del formato, también les va a presentar así el formato, deben resaltar, deben aplicar lo que está en amarillo. ¿Qué quiere decir esto? Que en su recuadro ustedes van a colocar el nombre de la empresa, el proceso que se está auditando o el cargo. El consecutivo, lo pueden colocar de manera voluntaria, es decir, podemos colocar un consecutivo alfanumérico, numérico, de colores, un consecutivo a libre albedrío. La fecha y ahí sí el reporte de la no conformidad. Entonces, miren, proceso, fecha, consecutivo, Luego vamos a determinar la clasificación de la no conformidad. Si es una no conformidad mayor, si es una no conformidad menor o si es una observación. Entonces ustedes colocan, es una no conformidad mayor o es una no conformidad menor o no existe no conformidad, es una observación. Luego vamos a redactar el hallazgo, así como está aquí, coloco redacción de hallazgo y redacto la no conformidad, incluyendo los 3 elementos claves emitido ¿desde dónde? Desde la situación o caso. Se firma y se fecha. Es toda la información que ustedes deben colocar en el examen. ¿Cómo les aparece? Esto es un ejemplo. Dice, durante la auditoría interna de la empresa Papita SAS, el auditor lleva a cabo el recorrido de las instalaciones y encuentra en la sala número 3 de producción que la esclusa está dañada. Al bloquear la puerta exterior que conduce al pasillo, la puerta interior debe poder abrirse, mientras que la puerta exterior debe permanecer bloqueada. El auditor puede comprobar que ambas puertas se pueden abrir al mismo tiempo, lo que no permite hacer efectiva la contrapresión positiva e incumple con el programa prerequisito establecido. El director de producción explica que ya conoce el problema y espera poder resolverlo antes de terminar el mes. El problema lleva más de un mes sin resolverse desde que fue detectado y reportado a mantenimiento. Entonces recuerden, solo voy a llenar empresa. Aquí tengo Papita SAS. Consecutivo, el que ustedes quieran. Proceso, ¿hacia dónde va esto? A infraestructura, mantenimiento, como lo quieran llamar. La fecha, el día que están haciendo el examen. ¿Qué tipo de no conformidad es? Puede ser mayor, puede ser menor. Ustedes redactan no conformidad mayor. Y luego redactan la no conformidad. La escriben completamente. Completa, concisa y clara. Importante declarar.
No deben hacer ni análisis de causa, ni acciones correctivas, ni acción de revisiones, nada de eso, porque recuerden que ustedes están en el rol de auditor. Y como rol de auditor, yo simplemente debo hacer mi auditoría y reportar mis no conformidades o conformidades. Para este caso del examen va a ser las no conformidades que yo considero que existen. No voy a ser auditado, que el auditado es el que corrige, el auditado es el que plantea acciones de mejora frente a las no conformidades evidenciadas. ¿Listo? La rúbrica para esta sección 4 o parte 4 del examen, de acuerdo al reglamento IRCA, de cómo se califica esa redacción de la no conformidad. Lo primero, si el estudiante diligenció todos los campos e identifica la no conformidad, ¿qué quiere decir esto? Que yo identifico el nombre de la empresa, la fecha, el consecutivo, el proceso o el cargo, y además de eso, clasifico la no conformidad de forma asertiva, entonces como mínimo yo ahí ya tengo 3 puntos de 10. Acuérdense que aquí cada caso vale 10 y son 3 casos para un total de 30. Entonces ahí al menos obtengo 3 puntos de los 10. Si el estudiante redacta bien la no conformidad, esa no conformidad incluye situación detectada, evidencia objetiva, requisito incumplido, está bien redactada, pero el numeral que el estudiante identificó no es el numeral acertado o es el numeral correspondiente, la calificación va a ser de 5, la mitad de los 10. Redacté bien todo, pero el numeral era el 7.2 y yo puse el 5.3. Listo, fueron 5 puntos nada más que obtuve allí. Si el estudiante identifica el numeral, pero no redacta bien la descripción de la no conformidad, ¿qué quiere decir esto? Que sí identifiqué el numeral que era el 7.2 y yo identifiqué el 7.2, pero la no conformidad está incompleta porque le faltó la situación detectada o escribió muchas cosas, pero no están los 3 elementos fundamentales, entonces vamos a tener una calificación de 7. Y por último, si identifica bien la no conformidad, la redacta bien, todo, redacta bien la no conformidad, identifica el numeral, todo está bien, entonces ahí la calificación va a ser de 10, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta porque estos son los únicos números que se van a utilizar de calificación para este apartado 4 de los 3 exámenes. Solamente puedo calificar con 3, con 5, con 7 o con 10. Yo no puedo colocar ni 8, ni 4, ni 2, ni 1. Ah, y el 0, ¿no? El 0 cuando no se identificó nada, cuando no se redactó nada, cuando redacté la no conformidad e incluí 2 numerales en la misma, cuando redacté la no conformidad e hice supuestos, no sale nada del caso, sino lo que yo creí, allí sí es 0 la no conformidad. O el estudiante redactó la no conformidad y de una vez hizo plan de acción, acciones correctivas, responsables, fechas de cumplimiento, ahí también la calificación va a ser de 0. Son las únicas posibles calificaciones, 0, 3, 5, 7 y 10 para este última sesión. Antes de abrir el espacio para dudas y aportes, quiero mostrarles, ya les voy a dar la palabra, permítanme un momento que quiero mostrarles para que asimilen más la información. Quiero mostrarles un examen de cortes anteriores para que vean ustedes cómo está en la plataforma. Permítanme y veo unas plataformas anteriores, acá, un diplomado, y me voy al examen. Ya permítanme y ya les muestro. Para que podamos interpretar de mejor manera cómo está estructurado el examen en la plataforma. Entonces, miren, así les va a aparecer el examen. Este es el examen preparatorio. Aquí les da todas las directrices que yo acabo de mencionar, reglamento IRCA, el puntaje mínimo que deben obtener, las sesiones 1, 2, 3, 4, cuántos puntos debo obtener en cada una de ellas y las normas, objetos de estudio. Luego aquí aparece el examen.
desde la pregunta 1, recuerden hasta la pregunta 15, aquí está la pregunta, ustedes aquí van a seleccionar cuál de las preguntas, cuál de las respuestas es la correcta. Aquí están 15 preguntas de selección múltiple. Luego, en la segunda parte del examen, permítanme, ya me voy a la pregunta 16. En la pregunta 16, miren, ya son los casos. El caso, y ustedes aquí tengan en cuenta esto, el ejemplo, 2 niveles, lo cual quiere decir que mi respuesta va dirigida a 2 niveles. Miren cómo debemos contestar. Sí, norma ISO 22000, todo unido, sin espacio y sin nada, y aquí 8.1. De esta manera, aquí también les explica en el mismo examen cómo deben escribir y cómo deben responder. Aquí les aparecen los 5 casos. Una vez completen los 5 casos, te pasamos a la pregunta 21, que es la planeación o la lista de chequeo, planeación de auditorías, notas de campo, también conocida. Aquí les da toda la información del caso que debemos tener en cuenta. Aquí nos habla de si es un proceso de producción, si es un cargo, etcétera. Aquí les dice en amarillo qué es lo que deben diligenciar en su espacio. A mí no me aparece el espacio porque yo no soy estudiante, pero aquí ustedes tienen un espacio para redactar. Todo esto, el nombre de la empresa, el criterio, el auditor, la fecha y el numeral y la pregunta. Ahí tienen el espacio en blanco para que diligencien toda la información. Acá se me había olvidado mencionarles. Acá les va a indicar cuánto mínimo de preguntas ustedes deben redactar. Entonces, cuando son mínimo 8 preguntas es porque son cargos o procesos operativos. Cuando me pide 10 preguntas es porque son cargos o procesos administrativos. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿cuántas preguntas son? ¿Cuántas preguntas con su respectivo numeral? Me explico. Numeral 7.2 con su pregunta. Numeral 8.5 con su pregunta. Numeral 8.6 con su pregunta y cada uno equivale a un numeral. Ahora bien, les voy a colocar el ejemplo muy claro para que no nos vayamos a equivocar en esto. Me está pidiendo 8 preguntas, 8 numerales. No quiere decir que yo entonces voy a tomar el numeral 521, que yo les indico que tiene 6 literales, y entonces ya ahí tengo 6 preguntas de un mismo numeral. No, esos 6 literales corresponden a una sola pregunta y a un solo numeral, porque es el 521 que usted está evaluando. Que él tiene inciso A, B, C, D, E, F, es diferente. Son 6 literales que él tiene, pero hacen parte de un solo numeral. Por lo tanto, nosotros como docente lo calificamos como un solo numeral, así usted me haya hecho 6 preguntas diferentes, para que lo tengan en cuenta, por favor. Los literales no se consideran un numeral más. Acá está. Por último, tenemos los casos. Aquí están los casos y ustedes van a tener el espacio. Aquí les indica lo que deben redactar en el espacio: la empresa, el proceso, el consecutivo, la fecha, la clasificación de la no conformidad, la redacción, la fecha y la firma del estudiante. Esta es toda la información que ustedes deben diligenciar, en este caso redactar, para poder completar el examen. Les damos a enviar y finalizamos el examen en el tiempo establecido. Importante, uy no, ¿qué pasó acá? Importante ir llevando una cronología del tiempo. Igual ahí les va mencionando cuánto tiempo les resta. Ahora sí, vamos a abrir espacio para dudas y aportes. Ok, creo que tenía lista. Doctora Natalie, tienes la mano levantada, cuéntanos. Sí, sí, buenas noches. Quería preguntarte con respecto al tema de las preguntas. ¿Puedo escoger al azar o tiene que ser específicamente algo que me den los lineamientos para poder hacer la selección de las preguntas? En la tercera parte. Ok, reitero. Es dependiendo el proceso y el cargo que te dé el enunciado. Si el enunciado te dice que tienes que auditar al gerente general, tú tienes que buscar los numerales de la norma ISO 22000 que le apliquen a ese cargo.
Es decir, el gerente general no te va a hablar a ti o no te va a dar respuestas sobre los planes de emergencia, cómo se hacen, cómo se estructura, quién está a cargo. Él puede tener noción de que existe, pero él no tiene claridad de cómo funciona, de cómo se aplica, de cómo se desarrolló, cómo se estableció. No, porque no hace parte de sus responsabilidades bajo su proceso. Pero si tú le vas a preguntar a la alta dirección, que en este caso es el gerente general, por de pronto los planes de acción que se generaron de su proceso, de algunas no conformidades, el 10.2, claro que sí debe darte respuesta. Si tú le vas a preguntar a la alta dirección del 6.1, acciones para abordar riesgos y oportunidades de su cargo, de su proceso, perdón, él debe tenerlos claros, cuáles son esos riesgos, dónde está la matriz, cómo se ejecuta esa matriz. Él te puede contestar el numeral 9.3, que es la revisión por la dirección, porque pertenece a su proceso y a su cargo. Él es quien debe hacer la revisión por la dirección del sistema de gestión. Entonces, esas son preguntas que van aplicadas al proceso o al cargo. Por eso yo les hacía la referencia del montacarga. Yo al montacarga no le voy a preguntar cómo establecieron la política, porque él no va a saber. Es como irle a preguntar a un vigilante cómo establecieron la política. Él no tendrá ni idea. Él sabe que hay una política que está publicada en cierto punto, que a él se la comunicaron, que él la entendió y que él la aplica hasta ahí. Pero que él haya redactado la política, cómo se estableció la política o quién la redactó, pues eso no te lo va a contestar un vigilante o un montacarga o un operario de almacenamiento, porque no hace parte de sus funciones. Y tampoco se lo dicen en inducciones ni en capacitaciones. En las capacitaciones uno le indica que existe una política, cómo ellos deben cumplirla, dónde está publicada, etcétera, etcétera. ¿Sí me hice entender, doctora Natalie? Sí, señora. Ok. ¿Alguna otra duda o aporte que nos quieras hacer desde la experiencia? No, está bien. Ok, muchas gracias. Doctor Andrés, cuéntanos, ¿tienes la mano levantada? Hola, profe, buenas noches. Buenas Mi noches. pregunta es en cuanto al tiempo del examen. Si bien escuché, creo que dijiste que 2 horas, ¿verdad? O sea, tendríamos 2 horas para realizar el examen. Mi pregunta es, digamos, dado el caso en que el tiempo se agote y uno no haya alcanzado a terminar el examen, ¿se cierra la plataforma? Se Ok. cierra la plataforma y hasta donde contestaste, eso es lo que se te va a calificar. Por eso les dije a lo último, importante estar muy pendiente del tiempo. Recomendación, el examen se cierra o deja de estar habilitado el domingo a las 12. Por lo tanto, ustedes no se vayan a sentar a las 11, a las 10:20, a las 10:15. ¿Por qué? Porque ya perdieron ahí 15 minutos, porque a las 12 se cierra el examen. Y si yo comienzo a las 10:15, pues ya no voy a tener las 2 horas, voy a tener menos de 2 horas para contestar el examen. Otra recomendación, inicien por la pregunta 21, 22, 23, 24, cualquiera de ellas. Esas son las que valen más y las más complejas, porque tengo que analizar, tengo que posiblemente interpretar, mirar si aplica o no aplica. Es importante, inicien con eso. Ahora bien, yo les estoy diciendo inicien con eso, pero después no se les vaya a olvidar que es que no han completado el examen. Entonces a veces me dicen, es que yo comencé como usted me dijo, pero a mí se me olvidó que yo no había contestado la sesión 1 ni la 2. Y yo pensé que ya estaba terminando y le di enviar y no me quedaron contestadas esas porque ha pasado. Entonces comienzan con la 21, 22, 23, 24 y creen que ya terminaron y las otras 2 secciones las dejan en blanco. Entonces, importante siempre, antes de darle enviar, revisen. Hagan un barrido, ojalá y les alcance el tiempo, hagan un barrido de que todas las preguntas están contestadas. ¿Sí? Otra recomendación, vayan practicando redacción de no conformidad y vayan practicando realizar las notas de campo. Ustedes mismos siéntense, tomen la norma ISO 22000, eso les ayuda para interpretar los requisitos, para identificar los requisitos y para ir aprendiendo en dónde está cada numeral y a qué hace referencia cada uno de ellos. Entonces, tomamos la norma y vamos redactando una lista de chequeo. Ok, yo hoy quiero auditar, no sé, al cocinero de un restaurante. De todos estos numerales que están aquí en la norma, ¿cuáles yo le podría aplicar a ese cocinero? Entonces, ustedes ya van como redactando. Además, eso lo tienen ahí como ejercicio y les puede servir para el examen porque pueden incluso hacer un copy-paste. Si ya ustedes con antelación hicieron la lista de chequeo para un proceso de talento humano
y preciso en el examen les sale del talento humano, ustedes ya nada más hacen un copy-paste porque ya adelantaron la tarea. Que en el examen nos salió la lista de chequeo para, no sé, el gerente general o para el chef o para el jefe de producción, del proceso de producción. Ya tengo la lista hecha, ya yo sé, cojo 8 numerales, porque es un proceso de producción, tomo los 8 numerales de los que ya yo hice y ahí van adelantando el examen. Incluso les va a sobrar tiempo si ya tienen hecha esa tarea. Esa es como mi recomendación. Doctora Natalie, tienes la mano levantada nuevamente, cuéntanos. No sé por qué no. Ok, entonces la doctora Alexandra. Profe, ¿cómo estás? Bueno, ahí hay una inquietud o más que todo es como un recorderis. Ok, ¿Dónde identifico yo qué numerales o en qué casos puedo clasificar si la no conformidad es mayor, menor? ¿cuándo sé que es una no conformidad mayor y una menor? ¿Sí? Bueno, incluso que pueden ver nuevamente el encuentro sincrónico que hicimos de técnicas de auditoría. Ahí lo expliqué también, pero lo voy a volver a indicar. Una no conformidad mayor es cuando se incumple totalmente un requisito de la norma. Ejemplo, es que yo necesitaba revisar el numeral 894, específicamente 8941, que habla de productos potencialmente no inocuos, digamos. Entonces, cuando me habla de eso y no está, no hay un procedimiento, no hay un documento, no se aplica, la empresa no tiene nada sobre ello, se está incumpliendo todo el numeral, por lo tanto, es una no conformidad mayor. Lo mismo pasa si quiero determinar el alcance, el 4.3, y no está redactado el alcance, no está escrito por ningún lado el alcance. Lo saben más o menos de memoria algunos, lo dicen de forma distinta cada uno a los que se lo he preguntado en entrevista, no lo tienen, no está escrito el alcance, por lo tanto, es una no conformidad mayor. También cuando es una no conformidad mayor, cuando la situación detectada está directamente relacionada con la inocuidad del alimento, en este caso cuando afecta la inocuidad de los alimentos. Entonces, la situación fue que encontramos, no sé, productos por fuera de temperatura y ya llevan más de 2-3 horas a la intemperie en esos rangos de temperatura no adecuados para el producto. Eso es una no conformidad mayor porque pone en riesgo la inocuidad del producto. Por lo tanto, se genera una no conformidad mayor. ¿Cuándo es una no conformidad menor? Lo contrario, cuando se incumple parcialmente un requisito. Yo les colocaba el ejemplo la vez pasada de la política. La política tiene varios literales en su numeral, en el establecimiento. Y nosotros revisamos la política, el 521, estoy como auditor revisando la política, tiene la inocuidad, tiene la capacitación, tiene requisitos legales, tiene, pero el inciso E que habla de la mejora no está, no habla de la mejora en la política por ningún lado. Entonces ahí estoy generando una no conformidad menor, porque de los 6 literales que tiene el 521, solo uno me hizo falta, es parcialmente, se está incumpliendo parcialmente el requisito. También se considera no conformidad menor cuando la afectación no va directa a la inocuidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no afecta directamente a la inocuidad del producto. Puede ser un formato obsoleto o un formato que se está utilizando con versión anterior. Puede ser posiblemente un registro que no se diligenció completamente, pero no afecta la inocuidad del alimento. Faltó la fecha, faltó de pronto el nombre de la persona que diligenció. Posiblemente una no conformidad menor es aquella que va relacionada con posiblemente la falta de un utensilio para el buen funcionamiento de la operación. Son cosas que no te van a afectar la inocuidad del producto, ¿sí? Entonces, ahí las consideramos como no conformidad menor. De pronto está un equipo dañado, ¿sí? Pero así se utiliza, pero no afecta la inocuidad. El producto sale de forma igual. Sin embargo, el equipo está dañado, por lo tanto, está incumpliendo el tema de infraestructura en el 713 de la norma,
pero no directamente está afectando la inocuidad del producto. ¿Sí, sí me hice entender, doctora Alexandra? ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra duda, aporte que tengamos? Doctora Juliet, cuéntenos. Profe, tengo una pregunta con respecto al diligenciamiento en el caso de la sección 2. Ujú. Dice numeral que se incumple. Digamos, ahorita que estabas hablando, digamos, por ejemplo, de la política, o sea, se generaliza, digamos, el 5.2 o, digamos, dentro de la política que tiene varios ítems, varios 5.2, 5.22, se puede colocar, digamos, el 5.2.2 en caso tal de que se hable de comunicación Sí. o sea, para hacerlo más específico, Sí, claro. ¿sí? Es que Sí debe se ser puede, o específico. solamente es No, el 5.2. debe ser específico. Acuérdense que yo Ah, ok. les di la directriz, más bien les di el soplete de cuando en el ejemplo, nosotros cada vez que miramos el ejemplo, yo les decía, el ejemplo me va a indicar el nivel hasta donde debo llegar del numeral. Si es 8.1.3, en el ejemplo te va a dar esos 3 niveles. Si la no conformidad incluye literal, te va a dar en el ejemplo el literal. Sí, me estoy haciendo entender, permítame, y creo que yo no he cerrado la plataforma y voy a buscar un ejemplo de ello en estos exámenes anteriores, a ver si me ayuda con esto. Uno que tenga como literal, aquí. Miren, por ejemplo, aquí. Miren este ejemplo de esta pregunta en este examen. Acá están haciendo la pregunta, aquí en la pregunta está todo el caso y acá abajo siempre revisen aquí abajo. Si la respuesta es sí, escribir el numeral correspondiente. Ejemplo, aquí le está diciendo es que 7.5a. Quiere decir que son 2 niveles hasta donde debes llevar, no lleva un tercero, no lleva 7.5.3, no. Lleva solo 2 niveles, por lo tanto, la respuesta va dirigida a solo 2 niveles. Y me da un ejemplo de un inciso. ¿Qué quiere decir? Que aquí también va a ir un inciso de acuerdo al numeral que es asertivo para la no conformidad del caso. ¿Sí me hice entender? Mientras que si vemos otro, acá también lo tiene con inciso, creo que hay otros que no. Este, mira, lleva 4 niveles. Te está diciendo que la no conformidad frente al numeral de ese caso, la respuesta va hasta el 4.º nivel de los numerales 7, 5, 1, 4. Entonces la respuesta es 8, 9, 4, 1 de la norma. ¿Sí? ¿Sí me estoy haciendo entender? Ahí les está dando como una directriz para que ustedes tengan claro hasta qué nivel debe llegar la respuesta y si incluye o no incluye inciso. ¿Sí me hice entender ahora más claro? Sí, gracias. Ok, doctora Ángela, cuéntenos. Doctora, muy buenas noches. Buenas Doctora, noches. es con respecto a la misma pregunta que acaban de hacer. Ujú. Entonces, ahí tengo yo una duda. Es en cuando nos dan esto, si es una conformidad, coloque sí, si no es una no conformidad, coloque no, y el numeral o el inciso. Ahí colocan un ejemplo de unos numerales, pero no necesariamente en la respuesta tiene que ir el ejemplo de ese numeral, sino que tenemos que buscar cuál es el numeral en el cual hay la no conformidad y tenemos que buscar también que tenga el inciso que nos da como ejemplo, o es el mismo número del ejemplo que nos dan ahí. No. Es el ejemplo, no es la respuesta. Es el ejemplo hasta qué nivel llega la respuesta que tú debes buscar. Por eso ahí está claro, si tú miras, el ejemplo era 7.5a, pero Ajá. la respuesta era diferente. Sí. ¿Sí? Llevaba inciso y llevaba solo 2 niveles el numeral. Solo llevaba 2 niveles, 2 números, 8.9, por ejemplo, inciso A.
Entonces, lo que te está dando a entender es los niveles y si lleva o no literal. No te está dando la respuesta. Ok. ¿Sí? Ok. La respuesta sí, ya la tengo que buscar yo de acuerdo a la descripción en el caso. Ah, listo, perfecto. Muchas gracias, ¿Listo? doctora. Ok. ¿Alguna otra duda o aporte que tengamos sobre el examen? ¿No? Acá ahorita podemos preguntar todo lo que se nos ocurra, porque necesitamos tener claridad sobre la información. Hay algunas preguntas, por ejemplo, de selección múltiple que ustedes van a encontrar como si fuese un complete, como un pedacito, una rayita. De pronto, digamos, el programa de auditoría se debe planificar teniendo en cuenta, y le colocan una rayita, de los procesos, de tal, y continúan con la información. Y en la respuesta está esencia, no sé, importancia, planificación. Es el pedacito que hace parte de la pregunta. Así también pueden encontrar preguntas en la primera sesión. Doctora Ángela, cuéntenos. Doctora, otra pregunta. En la sección 1, en la que dices que tenemos las preguntas que son de respuesta múltiple, tiene que ver con todos los módulos que hemos visto durante todo el diplomado o simplemente sobre la norma ISO 22000. Sobre todos los módulos. Todos toditos. Toda la parte de teoría, acuérdense que siempre hay una temática en cada módulo, hay como información para leer. De allí pueden salir preguntas. De la norma pueden salir preguntas. De la 19011 pueden salir preguntas de selección múltiple con única respuesta. También de allí pueden salir. Ah, listo. Gracias, doctor. Ok. Acá les puedo mostrar, digamos, me voy a ir al módulo 2. ¿Hay alguien que...? Ay, doctor Felipe, cuéntenos. Profe, es decir, de los diferentes módulos hay unas evaluaciones, Lecturas. unos tests cortos, como de 10 preguntas, donde hay unas evaluaciones. ¿De ahí pueden salir preguntas? ¿Yo puedo estudiar eso? Directamente de los PACNOS, que son las pruebas autoformativas cortas, ya esas fueron evaluadas, de allí no. Pero sí pueden salir de la lección 1, de la lección 2, ¿sí? De allí sí, que es donde se genera toda la información correspondiente a cada módulo. Del PAT, hasta donde tengo entendido, no, hasta donde yo tengo entendido, no, aunque nosotros no somos los que elaboramos esos exámenes, pero hasta donde tengo entendido, de los PAT no, porque los PAT se hacen con el fin de repasar también ese tipo de lecturas frente al módulo. Pero sí, algunas preguntas de selección múltiple con única respuesta pueden salir de la norma ISO 22000, 19011 y de las lecturas o lecciones de cada módulo. Ah, bueno, señora, gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Todo está claro? ¿Cuántos mínimos de puntos debemos obtener para el examen? 70. 70. Si no paso el examen real ya, ¿o puedo hacer otro examen? Si no paso el examen real, ¿tengo el supletorio o el nivelatorio? El nivelatorio. Muy bien. ¿Y el examen preparatorio para qué es? Pues para conocer cómo va a ser el examen y tener como la herramienta para el real. Yo les recomiendo hacerlo. Así estén muy ocupados, traten, así sea de contestar 2, 3 preguntas de cada sección, como para que ustedes vayan visualizando, se vayan adaptando a la plataforma, la conozcan un poco, porque a veces uno deja de hacer el preparatorio y cuando va al real, a veces uno se estrella por dónde está, cómo paso la siguiente pregunta, si ya llegué a la cuarta, ¿cómo me devuelvo? Entonces, ahí es importante el preparatorio para que ustedes conozcan la plataforma y cómo manejarla, porque muchas veces perdemos tiempo en el examen real, es por eso, porque entonces ya no me acuerdo cómo me debo devolver, es que creo que la pregunta tal me quedó mal, porque ahora me acordé, voy a cambiar mi respuesta, entonces quiero devolverme
y no sé cómo. Entonces, mientras que busco en toda la plataforma dónde está la flecha, dónde está el link, dónde le doy clic, entonces ahí ya estoy perdiendo tiempo. Entonces es importante, yo sí les recomiendo que al menos utilicen media hora, 20 minutos, 15 minutos, el tiempo que ustedes consideren necesario en el examen preparatorio para conocer al menos la plataforma, dónde deben contestar, cómo deben contestar. Hagan el ejercicio. Si no quieren contestar todo el examen preparatorio, pues no lo hagan porque posiblemente no tienen tiempo. Pero al menos entren y de las 15 preguntas de la primera sección contesten 4, 5, 6. Del otro contesten 2, de la otra y así. Doctora Ángela, cuéntenos. El examen preparatorio tiene solo una única oportunidad de presentarse, tanto como el real y el nivelatorio. ¿No era Sí. como los PAC que teníamos 3 oportunidades de presentar? No, aquí solo una única opción de presentar. Ok, gracias. Sí, entonces, yo les decía, importantísimo, traten de hacer el examen preparatorio. Ahí les ayuda también a la practicidad de la redacción de las no conformidades, miran los tipos de casos, hacia dónde debemos irnos. En los casos, por ejemplo, ustedes siempre van a encontrar o una palabra, o una frase, o una oración completa que está directamente relacionada con el numeral. Por ejemplo, puede hablar de la revisión por la dirección. Ese es un pedacito, de la revisión por la dirección, me voy al numeral que habla de la revisión por la dirección. O que la situación detectada está enfocada, no sé, a trazabilidad. Una palabra solo, trazabilidad. Uy, ya la situación detectada, la situación que yo estoy detectando, que creo que puede presentar una conformidad, me está hablando de que no existe o no se hizo, o que no hay una trazabilidad de los productos. Me voy al numeral que habla de trazabilidad. Entonces, ustedes en los casos, en las preguntas 22, 23 y 24, que son los casos donde ustedes redactan las no conformidades, siempre tengan atenta de qué está hablando la situación detectada. Si ustedes pueden identificar la situación detectada y la evidencia objetiva, con ello le dan directamente al numeral, porque en esas dos hay una palabra, una frase o una oración completa que va directamente al numeral que se incumple. ¿Sí? Eso a manera de recomendación, aunque yo sé que a todos les va a ir súper bien. La universidad ya nos acaba de colocar el link para hacer la retroalimentación de este encuentro sincrónico. La doctora Alexandra nos dice, profe, este examen preparatorio está habilitado desde este viernes. Las fechas ya van a ser publicadas en el anuncio de la plataforma en los horarios establecidos para que ustedes lo tengan. Sin embargo, en el cronograma ya también está, en el cronograma que les entregaron también está los tiempos. Lourdes, el examen preparatorio no tiene validez. El examen preparatorio, si tú quieres, lo haces, si no quieres, no lo haces. Es decir, ahí no vas a obtener una calificación para obtener el certificado. Es simplemente, como su nombre lo indica, para prepararte. Entonces, cuando haces el examen preparatorio, digamos que el examen preparatorio puede estar habilitado este próximo fin de semana, ¿sí? Ustedes lo hacen. En el siguiente fin de semana, entonces hacen el real. Si en el real tampoco alcancé a obtener los 70 puntos, en el siguiente fin de semana, entonces está el nivelatorio. Son en fines de semana. Los exámenes no se hacen entre semana, a excepto que ustedes no pudieron presentarlo por situaciones ajenas a su voluntad y pues la universidad les pueda habilitar el examen en otros tiempos diferentes a los fines de semana. Pero por lo general y basado en los criterios de la universidad, los exámenes se habilitan de viernes a domingo. ¿Listo? Entonces, Lourdes, si no sacas el puntaje en el preparatorio, no pasa nada, ¿sí? Igual tienes que presentar el real porque es el que valida tu certificación. Si no lograste alcanzar ahí sí, en el real, tienes sí o sí que presentar el nivelatorio, pero igual tampoco es de carácter obligatorio. Son para aquellas personas que quieren obtener el certificado de auditor interno. Doctora Ángela, cuéntenos. Eso era lo que te iba a preguntar. En el preparatorio, yo presento todo mi examen preparatorio, ustedes lo van a calificar y yo voy a saber cómo me fue en ese examen como para tener una idea para el real.
Sí, al principio yo se los dije, el examen preparatorio incluso tiene una retroalimentación a nivel general a través de un encuentro sincrónico. Es decir, después del fin de semana que ustedes presentan el preparatorio, vamos a tener posteriormente una clase, un encuentro sincrónico, donde vamos a nivel general, hacer los comentarios, qué fue lo que fallamos, en qué estuvimos bien, qué debemos mejorar, etcétera, ¿sí? Así también, a nivel específico, nosotros como docentes llenamos una matriz por cada estudiante y por cada pregunta, específicamente de la pregunta 21 hasta la pregunta 24, no de todo el examen, porque no nos da el tiempo. Y además, nosotros como docentes no los calificamos. Ustedes en la plataforma encuentran en qué fallaron, desde la sección 1, la sección 2, la 3 y la 4 si es del docente. No sé si me estoy haciendo entender. Las que se califican automáticamente, ustedes ahí mismo pueden revisar cuál era la respuesta correcta y cuáles contestaron ustedes. ¿Sí? A ver si quedó bien y si quedó mal, ustedes pueden identificar cuál era la respuesta correcta ahí mismo. Mientras que desde la pregunta 21 hasta la 24, que es la sesión 3 y sesión 4 del examen, si tienen que esperar hasta que nosotros como docente lo califiquemos, enviemos la retroalimentación a la universidad y ella, si ustedes lo piden, por ejemplo, si la doctora Ángela quiere saber en qué se equivocó desde la pregunta 21 hasta la pregunta 24, pues ahí en esa matriz va a estar la información en qué fue lo que contestó, qué fue lo que no aplicó y qué fue lo que faltó por incluir, por ejemplo. ¿Sí? Listo. Entonces, recuerden, el próximo encuentro sincrónico es a nivel general. Yo les voy a dar las directrices, las recomendaciones que se observaron a nivel general después de haber calificado el examen preparatorio. Para que lo tengan en cuenta, vamos a dar las respuestas que eran de la pregunta 21 hasta la pregunta 24, las vamos a analizar una por una, el por qué era por qué no era este numeral. Ustedes van a decir, ay, pero yo coloqué el numeral tal. Yo les voy a decir, pero no era ese, era este y lo analizamos por qué era ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer en el próximo encuentro sincrónico. Y a nivel específico les indico, si ustedes ya quieren conocer de manera puntual la retroalimentación de ustedes, se la pueden pedir a la tutora porque ella la va a tener. ¿Vale? Ahora sí, ¿alguna otra duda? ¿No? Bueno, la universidad Profe, nos colocó, señora, doctora Juliet. para la redacción de la no conformidad, entonces se tiene que tener en cuenta no solamente la detección, sino la evidencia objetiva y el requisito incumplido. ¿Sí? Tres elementos. Esas tres cosas. Tres Ok. elementos deben aparecer en la redacción. ¿Cuál fue la situación detectada? ¿Cuál fue la evidencia objetiva? Ya teniendo esas dos, ustedes buscan en la norma cuál es el numeral que se incumple para completar la redacción. Todos lo sacan Vale. del caso, ¿no? Situación detectada y evidencia objetiva salen del caso. Acuérdense, si pueden mirar nuevamente el video del encuentro sincrónico de técnicas de auditoría, y al final yo les coloqué un ejemplo. Coloqué el caso y luego está la redacción de la no conformidad para que vean cómo sale del caso la situación detectada, la evidencia objetiva, y ya uno simplemente busca el numeral incumplido. Bueno, Listo, gracias. si no es más, la doctora Alessandra dice, profe, este examen preparatorio está habilitado desde este viernes. Creo que sí, la verdad todavía no tengo fechas, como les dije, pero el calendario ya me imagino que se los van a enviar en anuncios. Permítame, yo miro si en anuncios ya está, porque yo no lo he revisado, la verdad. Creo que sí, debería iniciar de acuerdo a mi cronograma. En anuncios, a ver si ya está cuándo es el examen, cuándo están los exámenes ya en la... permítame que es que yo estoy en otra corte. Me toca ingresar a la corte de ustedes porque yo tengo varias cortes. SGA 61 y en anuncios parece que todavía no nos los han colocado. Está el recordatorio de la clase de hoy, pero todavía no nos han colocado. No, simplemente el módulo va hasta el 18 de enero ya, y del 18 de enero ya dejan claro
Sí, creo que debe ser este fin de semana de acuerdo a mi cronograma, el que me entregaron. El preparatorio debe ser esta semana, este fin de semana. El anuncio no está, ya lo miré, pero de acuerdo al cronograma que yo tengo del diplomado, el examen preparatorio debe iniciar este viernes y culmina el domingo, porque la próxima semana tengo clase con ustedes nuevamente el día, permítanme les digo, en enero. ...21... 27, hasta donde tengo yo programado, hasta el 27 vuelvo a tener clase con ustedes, por lo tanto, debe quedar ya habilitado el examen. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Aportes? Bueno, entonces, si no es más, les deseo una feliz noche. No sin antes recordarles, por favor, el link de la encuesta de satisfacción de este encuentro sincrónico. Feliz noche, que estén muy bien y mucha suerte. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Igual para todos.